Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Buenas Ok, noches. Recién la escuchamos. ok. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. ¿Ah? Ok, ¿me están escuchando? Sí, doctor, la escuchamos. ¿Ven la diapositiva? Sí, sí, doctor. Ok, ya. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día. Realmente esta clase tiene su importancia porque este tema, todos nosotros de cualquier especialidad, tenemos que conocer este tema, ¿no? Seguro que el doctor Fernández ya les ha comentado. Normalmente nuestro curso era para llevarlo anualmente. Vamos a descongestionar, digamos así, mejor hablando, eh, para que nuestro curso que se lleve el nuevo semestre sea un poquito más liviano. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día tiene su importancia por ello. Probablemente este tema ya no lo vamos a ver en el otro semestre. Entonces, quiero que ustedes capten bien el por qué tenemos que conocer este tema. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar. Miren, nosotros ahora vamos a hablar cómo se preparan estos componentes cuando se saca la sangre. Pero lo más importante, como médicos, tenemos que saber tres grandes principios que lo vamos a mencionar. Esos tres grandes principios tenemos que conocer antes de hacer una transfusión. Transfusión de todo lo que son componentes biológicos. Tenemos que conocer eso, ¿ya? O sea, realmente nuestra clase va a consistir en ello. Por otro lado, tengo que manifestar lo siguiente. Todo este tema que vamos a hablar, fatalmente, ustedes tienen que aprenderlo. Probablemente a fines de este siglo XXI, de repente nuestros nietos, ¿no? Ya no tengan por qué aprender este tema. ¿Pero por qué? Porque hoy en día todo se está elaborando ya no como un producto biológico, que es esto, sino como un producto elaborado en el laboratorio por ingeniería genética. Ese es muy importante. En este momento, por ejemplo, tenemos glóbulos rojos ya preparados por ingeniería genética, pero que todavía no reúnen las condiciones ideales. ¿Por qué? Esos glóbulos rojos que se han ya creado
muy poco dura en nuestro organismo. Por otro lado, forman una cantidad de anticuerpos. Es por eso que todavía no está en su uso. Pero, por ejemplo, ya tenemos factor 8 preparado en el laboratorio, ingeniería genética. Ya tenemos factor 9 también preparado por ingeniería genética. Tenemos la albúmina, que nosotros hoy en día utilizamos albúmina, digamos, humana, de muy buenas condiciones, humana, pero ya en el laboratorio también ya se ha creado la albúmina por ingeniería genética. En este momento se está elaborando, se está, digamos, evaluando la FDA, que ustedes conocen, es un organismo muy serio de Estados Unidos, están evaluando hasta qué punto sí puede ser bueno el preparado por ingeniería genética. Pero el que nosotros tenemos en este momento, la albúmina humana, reúne muy buenas condiciones, ¿no? ¿Por qué reúne muy buenas condiciones? Anoten, esto puede ser pregunta de examen, porque para su elaboración de esta albúmina humana, en primer lugar se preparan de miles de plasmas de personas, pero pasa por procesos térmicos elevados y prolongados. Muchos virus se van a inactivar. De ahí su importancia que esto no nos va a producir ninguna reacción infecciosa en nuestros pacientes. O sea, hoy en día es una buena alternativa todavía utilizar la albúmina humana. Nosotros lo utilizamos en el hospital para la afasis terapéutica. Así es, ¿ya? Entonces, eso yo quiero que ustedes, al final de nuestra clase, ese es lo que yo quiero que ustedes obtengan de esta clase, ¿no? Lógicamente, nosotros, por ejemplo, el gran problema son las enfermedades infecciosas. Que quede bien claro, todos los productos en este momento que Banco de Sangre nos da para nuestros pacientes, siempre tiene su riesgo de transmitir algunas enfermedades infecciosas. Lógicamente tengo que hablar, en este caso, del HIV, de la hepatitis C que nadie lo estudia. Lógicamente la hepatitis B, etcétera. Nosotros, entonces, ustedes como futuros médicos, tienen que conocer esto. Todos los productos entonces de banco de sangre, acá en el Perú y en todo el mundo, siempre tienen sus riesgos. En otras palabras, yo voy a indicar a mi paciente cuando no hay alternativa más, si no mi paciente se me va. Solamente en esas situaciones tienen que ustedes indicar estos productos biológicos que ofrece Banco de Sangre. Que quede bien claro, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, una alternativa, por ejemplo, nosotros vamos a tener probablemente una clase de transfusión autóloga, que es la sangre que uno mismo como paciente puede donar y esa misma sangre recibir posteriormente. Eso es donación autóloga, ¿no? Es una buena posibilidad. Todos nosotros, ustedes, tienen que pensar en una primera prioridad que debemos darle en lo posible su sangre de mi paciente, ¿ya? Pacientes que pueden ser operados, lógicamente, es una buena posibilidad. Finalmente, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será la mejor transfusión para nuestros pacientes? A ver, la delegada, ¿qué me puede decir?
o alguien que quiera colaborar, ¿cuál será la mejor transfusión para mi paciente? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Y cuál será la mejor transfusión entonces para mi paciente? ¿Mm? De lo que acabamos de hablar. ¿Cuál será la mejor transfusión para mi paciente? La del mismo doctor. ¿Cuál? ¿Cuál? Hable nomás. La que mencionó, la que era autóloga, me parece. Ya, muy bien. Miren, ni siquiera eso es la mejor transfusión para mi paciente. Imagínense, imagínense ustedes. Ajá. Lógicamente es una buena, pues yo dije una buena prioridad, la primera prioridad. Ha habido casos en el mundo como esa sangre se saca de ese paciente, se almacena en las refrigeradoras de 2 a 8 grados centígrados y el día que reciba la sangre puede ser fatal para el mismo paciente. ¿Por qué? Porque el frío puede activar el complemento sérico y puede causar este mal en mi paciente. Imagínense, señores, ni siquiera la sangre de uno mismo puede estar segura. Lógicamente, lo que yo estoy diciendo son casos muy excepcionales, ¿ah? Para que ustedes se den cuenta. Porque a veces nosotros escuchamos del Ministerio de Salud, dice, estos son los requisitos o las condiciones para obtener sangre segura. Eso es mentira. ¿Sangre segura? No existe. Que quede bien claro. No existe. Ustedes algún día serán ministros, pues. Eso van a tener que corregir ustedes. Yo se los digo así porque varios alumnos de Villarreal han sido asesores del ministro. Hemos conversado. Algunos de ustedes puede ser o asesores o ministros de salud, por ejemplo. Entonces, un buen momento para que pueda corregir ese término de sangre segura, como por ejemplo lo hablan los españoles. Ellos dicen, pues, intentaremos tener sangre segura, que es diferente. Nosotros tenemos que saber hablar con propiedad. A todos les pido eso, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la mejor sangre para transfundir a mi paciente? Ni siquiera la autóloga. Esto que quede bien claro. La mejor sangre que tengo que transfundir a mi paciente es aquella que no se indica. Y para eso tengo que evaluar y evaluar. Si ustedes me han entendido esto, ya he terminado mi clase. Imagínense. Parece una filosofía, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y como dice el tema hemoterapia, hemoterapia quiere decir pues que yo voy a tratar de dar las sangres, distintos componentes que está, digamos, constituida esa sangre que yo voy a sacar a mi donante, cualquiera de esos componentes voy a dar a mi paciente, ¿no? O sea, para eso tengo que fraccionar. Antiguamente no se hablaba de eso. Antiguamente no se hablaba de hemoterapia, sino se hablaba de monoterapia. ¿Monoterapia qué quiere decir? Que a todas las personas, los pacientes diversos, le daban sangre total, ¿no? Por ejemplo, una hemofilia A, le daban sangre total recién extraída, porque ahí estaba el factor 8. Y eso fue progresando. Nosotros sabemos que un paso antes de lo que estamos hablando, ya pues se separaba el plasma, del plasma se preparaba el crioprecipitado. Y eso se daba a nuestros pacientes de hemofilia A. Miren ustedes cómo ha cambiado, ¿cierto?
Muy bien. Entonces, para ello, para la hemoterapia moderna, ya no va a ser sangre total, entonces, tenemos que utilizar los diferentes componentes. Y para ello, miren ustedes, acá tenemos estas maquinitas muy importantes que se utilizan en banco de sangre. La centrífuga refrigerada. Miren ustedes, con eso se puede separar todos los componentes. Centrífuga refrigerada. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene una temperatura adecuada, tiene una revolución adecuada. ¿Ah? Entonces, de acuerdo a ello, se van a separar los diferentes componentes. Y esa maquinita que está al centro, separador celular. Nosotros vamos a tener una clase de aféresis. Vamos a, vamos a desplayarnos, vamos a hablar largo y tendido. Y esa maquinita que ustedes ven al centro es una maquinita muy hermosa. Miren ustedes, ¿no? Muy hermosísima. Y yo les voy adelantando. Es un separador celular, o sea, es una máquina de aféresis. En este caso, esta máquina fue considerada en un estudio que hizo un famoso científico en la clínica Mayo, en Estados Unidos, lo catalogó como la mejor máquina en el mundo de plaquetas. O sea, esta máquina obtenía las mejores plaquetas. Considerado entonces el mejor equipo de aféresis, lo mejor del mundo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es una máquina que saca plaquetas chicas, medianas y grandes. Porque el resto de máquinas saca solamente plaquetas chicas y medianas. Y las grandes no las saca. La única que saca plaquetas grandes es esta máquina que ustedes lo ven al frente. Por eso es considerada la mejor máquina en el mundo. ¿Ah? Muy importante. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las plaquetas grandes? Las plaquetas grandes, como ustedes lo saben, son las plaquetas más jóvenes. Lógicamente, cuando lo recibe nuestro paciente, va a ser mucho más provechosa. Va a tener mayor duración en el organismo de esa persona que lo recibe. Entonces es una maravilla esta máquina. Bueno, lo vamos a hablar más detenidamente cuando hagamos aféresis, ¿no? Muy bien, entonces estas maquinitas nos van a permitir fraccionar, en otras palabras, la sangre de mi donante. Y miren todo lo que yo puedo obtener, ¿no es cierto?, de la sangre. Ustedes están viendo, por ejemplo, ¿no? En el lado izquierdo, todo lo que nosotros podemos ofrecer del banco de sangre, ¿no? Hay, como dice, componentes de la sangre, componentes de transportadora de oxígeno, tenemos concentrado de Matías, o podemos llamar glóbulos rojos, tenemos glóbulos rojos leucorreducidos, ¿no? ¿Para qué serán los leucorreducidos? ¿No? Entonces, hoy en día, nosotros tenemos que hablar ya todo lo, lo adelantado que tenemos que dar a nuestros pacientes. Hoy en día, si acá lo ven glóbulos rojos leucorreducidos, también van a ver plaquetas leucorreducidas. O sea, todo lo que son componentes celulares, como glóbulos rojos, plaquetas, tienen que ser leucorreducidos, señores. Y eso tiene su porqué. Y eso tienen que conocer ustedes ahora, más aún. Se ha hecho estudios diversos que si nosotros damos todos estos componentes celulares leucorreducidos, vamos a obtener una mejor respuesta en nuestro paciente. Y eso tiene que ver mucho con la inmunomodulación. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo glóbulos rojos normales con todos sus leucocitos, ese paciente va a evolucionar malamente. Y ese paciente, probablemente, como ya estamos hablando de la inmunomodulación, su vigilancia inmunológica se va a deprimir. Y ese paciente va a ser propenso a infecciones, a complicaciones de su cirugía. Pero miren ustedes, si yo pongo una sangre normal
a una señora que tiene su hermana que tiene un cáncer de mama, probablemente esta señora que está recibiendo una sangre normal sin leucorreducir sea propicio a que pueda instalarse el cáncer de mama tan igual como tiene su hermana. Imagínense ustedes. Y cuando eso sucede, estamos hablando de la inmunomodulación, señores. Por eso que todos los componentes celulares tenemos que poner leucorreductivos. Este es un tema de actualidad. Que aquí, por ejemplo, en el Perú, no tenemos un sistema de bolsas especiales para esto. Nosotros leucorreducimos después que extraemos a los donantes. Eso también tenemos que cambiar. Y para ello, para comprar en los hospitales, tenemos que hacer un nuevo código para que nos compren, ¿no? Ese es un tema de actualidad, señores. ¿Ah? Para que vean ustedes. Los glóbulos rojos lavados, vamos a ver que solamente en contados casos, antiguamente pues se daba digamos, erróneamente, nuestros colegas pedían, un paciente con anemia hemolítica autoinmune, glóbulo rojo lavado. No, esa es mentira, no tiene por qué dar. Podríamos dar en este momento, inclusive ya no, pacientes renales, si yo tengo una sangre de una semana en mi banco de sangre y no hay más sangre, podía lavarlo para ese paciente exclusivamente, ¿no? Después no. Esos pacientes renales yo le puedo dar sin lavar glóbulo rojo de 2, 3 días, sin ningún problema, ¿ya? No necesariamente lavado, pero glóbulo rojo lavado exclusivamente podemos darlo a pacientes que hacen reacciones alérgicas especialmente, pacientes multitransfundidos y que hacen reacciones a las proteínas plasmáticas, ¿no? O también en una enfermedad llamada hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya vamos a tener algún caso por ahí posteriormente. Solamente en esas situaciones podemos dar glóbulos rojos lavados. Glóbulos rojos irradiados. Glóbulos rojos irradiados también tiene su porqué. Podemos dar a todos los pacientes inmunodeprimidos, a recién naciditos de bajo peso, prematuros, pacientes sometidos a trasplante médula ósea, glóbulos rojos irradiados. Porque si no irradiamos, en estos pacientes que reciben una sangre normal, va a producir una entidad que se llama enfermedad, ¿no es cierto? Una enfermedad con complicaciones en el huésped, enfermedad injerto contra el huésped, así se le llama, ¿no? Entonces tenemos que irradiar. Y la mayoría de estos pacientes se mueren. Miren ustedes la importancia. La irradiación, ¿qué cosa va a hacer? Va a inactivar los linfocitos, porque ellos van a ser los causantes de esta enfermedad injerto contra el huésped. Muy importante, entonces. Solamente en los componentes celulares, o sea, glóbulos rojos, plaquetas, podemos irradiar. ¿Para qué? Para evitar enfermedad injerto contra el huésped. No sé si están anotando, están tomando en cuenta, porque todo esto puede venir en el examen, por si acaso. Los hematíes congelados. Los hematíes congelados se puede, digamos, tener en cuenta en aquellos pacientes muy especiales. Por ejemplo, yo he tenido casos que he visto pacientes, personas que con una sangre muy especial, el fenotipo, el grupo O Bombay. El O Bombay sabemos que no tiene en su membrana antígeno H mayúscula. Y si no tiene H mayúscula, ellos van a tener anticuerpos anti-H mayúscula. No puede recibir la sangre de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos antígeno H mayúscula en la membrana. Toda nuestra sangre sería incompatible con esos señores. Se morirían con nuestra sangre. Entonces, ellos, yo he visto en el extranjero, andan con su sangre congelada. Ante una eventualidad,
se descongelan su sangre y se ponen su propia sangre. Imagínense, ¿no? Y también nosotros podemos tener glóbulos rojos congelados. A veces hay pacientes que han recibido múltiples transfusiones y han formado múltiples anticuerpos. Entonces, buscar una sangre compatible en el banco de sangre puede ser muy difícil. Entonces, si yo encuentro una sangre compatible para este señor, para no estar buscando más seguidamente, posteriormente, yo congelo esa sangre compatible y cuando llegue el momento yo le doy esa sangre a ese paciente. Entonces, son cosas muy excepcionales, ¿no? Muy bien, los productos plaquetarios. Plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas en sí, como tal, ya nos indica. Y eso vamos a ver, vamos a hablar de uno de los principios. ¿Qué dice uno de los principios? Le voy adelantando. Dice que el componente que yo le voy a indicar a mi paciente debe tener la máxima concentración en un menor volumen. Y el plasma rico en plaquetas es mucho volumen. Si yo comparo con lo que dice la siguiente línea, concentrado de plaquetas, que es lo ideal que tengo que dar a mi paciente. Ojo, concentrado de plaquetas, al final se saca de una bolsa de sangre, como vamos a ver más adelante, ¿no? Lógicamente, eso no es lo más adecuado para mi paciente. Y vamos a ver después por qué, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? ¿No? Lógicamente, la mejor alternativa es darle plaquetas obtenidas por aféresis. Ah, miren, ve, no quiero meterles todas muchas cosas de esto, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Los productos de plasma, muy importante, el plasma fresco congelado, así es, el plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación y es el único componente, anoten, ¿eh?, que tiene factor 5. ¿Ok? Entonces, hay diversas indicaciones que yo puedo dar el plasma fresco, ¿no? En sí, nosotros, todos estos componentes plasmáticos generalmente es para corregir factores de coagulación. El plasma simple o residual, eso ya no estamos utilizando. En otros países eso lo utilizan para la fabricación de albúmina, por ejemplo. Y que sigue el crioprecipitado todavía lo estamos utilizando porque la demanda es bastante grande, ¿no? Vamos a ver que el crioprecipitado pues tiene factores muy especiales, ¿no? Factor 1, factor 8, factor 13, tiene fibronectina que tiene que ver mucho en los procesos infecciosos. Miren, qué interesante es conocer todas estas cosas. Muy bien, todo de esta línea del lado izquierdo es lo que nosotros podemos ofrecer en el banco de sangre. Lo que está en el lado derecho que dice derivados del plasma, su nombre dice derivados del plasma, entonces eso se hace en una planta procesadora de productos biológicos, ¿no? Entonces, miren ustedes, ahí tenemos concentrado de factores de coagulación, concentrado de factor 8, factor 9. Esto también se saca de plasma humano, lógicamente, ¿no? Pero eso ya cada día ya no se utiliza, ya sabemos el riesgo de transmitir HIV, hepatitis C, etcétera, etcétera. Por ese riesgo ya nosotros no debemos utilizar, ¿no? Factor 8, factor 9, humano. Ya no. Nosotros hemos tenido en el pasado muchas personas que se han contaminado con HIV, señores. Es muy triste. Acá en el Perú, ¿cuántos se han contaminado? ¿No? Chicos estudiantes de medicina que tenían factor 9. Era lamentable. Me trae recuerdo muchos pacientitos así, ¿no? Bueno, agentes oncóticos, la albúmina, como dijimos, todavía ahorita es muy buena alternativa, ¿no? Ya hemos dicho cómo se obtiene y cómo es libre de
que pueda contaminarse. La fracción de proteínas plasmáticas, eso no utilizamos mucho. Las inmunoglobulinas séricas, por ejemplo, hay inmunoglobulina antihepatitis B, personas que pueden ya realmente tener esa certeza que se ha hincado, por ejemplo, con una aguja de hepatitis B, es una buena alternativa aplicar inmunoglobulina antihepatitis B. Lógicamente, eso no le va a producir hepatitis B. Y así igualito, ¿no? Inmunoglobulina antivaricela zoster, anti-RH, eso lo vamos a hablar cuando hagamos la clase de enfermedad hemolítica recién nacido. O inmunoglobulina antitetánica de la misma manera, ya ustedes saben, para combatir el tétano. Entonces, ese lado es en las plantas procesadoras de productos biológicos. Dicho sea de paso, en el Perú no tenemos esto, ¿no? Pero hay plantas procesadoras en Argentina, en Colombia, ¿no? En Brasil, ¿no? Pero cada día estas cosas ya van a caer en el desecho, ¿no? Porque ya, como le dijimos, los productos de ingeniería genética están allá apareciendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todo lo que hacemos en banco de sangre, miren ustedes, este es un sistema de bolsas cuádruples, todo es un circuito cerrado, ¿no? En la bolsita que está en el lado izquierdo es donde saca la sangre del donante, ¿no? Se llena esa bolsita y esa bolsa después vamos a ver se centrifuga y se va pasando a las otras bolsas satélites, ¿no? Entonces es un sistema cerrado para evitar justamente la contaminación, ¿no? Entonces se saca una sangre total a cualquiera de un donante. Ya sabemos que se saca un volumen más o menos al donante, 450 centímetros cúbicos y un 63 centímetros cúbicos, que es la cantidad de anticoagulante y otras sustancias conservadoras, ¿no? Entonces, esta sangre total, ¿no? Como dice acá, tiene anticoagulantes, conservadores, y se puede almacenar a 4 grados centígrados por 5 semanas, ¿no? Puede ser también por 6 semanas, bolsas especiales, ¿no? Muy bien, ahí está la sangre total. Si yo esa sangre total lo llevo a esa centrífuga refrigerada que hemos visto, una centrifugación suave de esa sangre, miren lo que vamos a obtener, señores. Los hematíes que son más pesados se van a ir al fondo. Luego tenemos una capita, como lo están viendo, ¿no? Que son plaquetas y glóbulos rojos, ¿no? Y mal arriba en el sobrenadante el plasma, ya una capa transparente, color amarillento, ¿no? Más o menos así es. Y lo que están viendo, yo les digo, es el mismo fundamento que vamos a, a mencionar cuando hablamos de la máquina de aféresis, sino que la máquina de aféresis lo hacen esta centrifugación en forma constante. Y lo están viendo. Los diferentes componentes, de acuerdo a la centrifugación, se van a separar, de acuerdo al peso específico, de acuerdo a la densidad. ¿Ok? Muy bien. Y acá seguimos con esas bolsas cuádruples, sangre total, ya mencionamos, ¿no? Se saca 450 mililitros de sangre a mi donante, 63 mililitros de solución anticoagulante. ¿Qué cosa tiene esa solución anticoagulante? C, citrato, P, fosfato, D, dextrosa y A, adenina. Cada uno tiene su importancia, ¿no es cierto? El citrato sirve para coagulación, ¿no es cierto? Para quelar el calcio. El fosfato, la P, sirve para mantener el 2,3-difosfoglicerato de la sangre, que nos va a servir para el transporte de oxígeno a los tejidos. ¿Ah? La dextrosa y la adenina son componentes que nos van, como decir, alimentar, nutrir, sostener al glóbulo rojo, ¿no? Por ejemplo, la dextrosa, la adenina, hay otras sustancias de mayor cantidad también que se ponen en las bolsas, que nos va a permitir prolongar más ese días de
almacenamiento en el banco de sangre. O sea, finalmente, y total es un volumen aproximadamente de 500 mililitros. Miren ustedes, ya como hemos dicho, esa centrifugación suave que vimos hace un momentito, ¿no? Lógicamente esto, cuando yo digo centrifugación suave, las centrífugas tienen ya un parámetro, ¿no? ¿Qué cosa, cuánto tiempo, a qué velocidad, etcétera, voy a poder obtener lo que están viendo ustedes, ¿no? Entonces, esa centrifugación suave nos va a permitir separar un plasma rico en plaquetas, lo que ustedes están viendo ya separadito en la otra bolsa, ¿no? De un volumen de aproximadamente 200 mililitros. Y un concentrado de matiz que queda en la bolsa originaria de 300 mililitros, ¿no? Eso yo lo puedo conservar por 35 días, ¿no es cierto? 42 días de acuerdo al anticoagulante a 4 grados centígrados, ¿no? Miren todo el sistema cerrado. Y miren ustedes aquí. Ese plasma rico en plaquetas que lo, digamos, obtuvimos en la diapositiva anterior, está ahí señalando 200 mililitros. Yo eso lo puedo hacer una centrifugación, ¿no es cierto? Y voy a tener al final, como la parte de abajito, que dice concentrado de plaquetas, ¿no? Ya eso a un volumen, ya no, miren ustedes, 50 mililitros. Y eso lo puedo conservar a temperatura ambiente, ¿no es cierto? De 20 a 22 grados centígrados por 5 días. Un volumen de 50 mililitros. Esas son las plaquetas manuales que cada día debemos utilizar menos, ¿no? Pero la realidad de nuestro país es de pobreza. Tenemos que utilizar fatalmente estas plaquetas manuales, especialmente en los hospitales del Ministerio de Salud, porque ahí no hay mucho dinero para poder comprar las plaquetas obtenidas por aféresis, ¿cierto? Y el sobrenadante, que es un plasma pobre en plaquetas, ¿no? Ese es lo que va a quedar finalmente, ¿cierto? Ese plasma pobre en plaquetas, si yo realmente lo congelo hasta dentro de las 6 horas, me va a servir, pues, para obtener el plasma fresco congelado, ¿no? Porque el plasma fresco congelado, nosotros dijimos que tiene todos los factores de coagulación, incluyendo el factor 5. El factor 5 es un factor muy especial, es un factor lábil, muy lábil, ¿no es cierto? Y hay que tener mucho cuidado, ya no procesar si pasaron las 6 horas. Bueno, el plasma simple residual que ya no nos interesa y el crío precipitado se puede preparar de este plasma pobre en plaquetas. Muy bien. Miren ustedes, ahí tenemos el plasma fresco congelado, como dijimos, separado dentro de las 6 horas, 200 mililitros, tiene todos los factores de coagulación, se puede conservar hasta un año a menos 30 grados centígrados, ¿no? Bien, y miren ustedes, si yo quiero de ese plasma congelar, o perdón, preparar crioprecipitado, miren lo que tengo que hacer. Ya hemos dicho, el plasma lo vamos a congelar a menos 70 grados centígrados. Entonces, yo puedo, digamos, crear un medio de menos 70 grados centígrados, por ejemplo, en una caja de Tecnopor, le pongo alcohol etílico y hielo seco que utilizan los heladeros. Eso me va a poner como una burbuja, como si el agua estuviera hirviendo, ¿no es cierto? Como realmente uno hierve al agua, pero acá no hierve a ese líquido. Podríamos decir, hierve, pero a muy bajas temperaturas, por eso salen las burbujas. Miren, señores, qué maravilla. Y voy a crear un medio de menos 70 grados. Y yo el plasma que yo tengo, lo voy a meter ahí bruscamente. Y voy camino a preparar el crío precipitado. O sea, para que ustedes vean, crío, frío, precipitado. O sea, por medio del frío se van a precipitar ciertas proteínas. Todo lo que contiene el crío precipitado. Ah, miren ustedes.
Qué interesante. Ahí está el factor 1, factor 8, factor 13, fibronectina. Y lo que están viendo ustedes acá en esa bolsita, como en forma de algodoncitos, ese es el crioprecipitado. Miren ustedes qué interesante. Porque eso después yo lo voy a centrifugar y voy a obtener solamente un volumen de 20 centímetros cúbicos. Y ese es el crioprecipitado que luego lo voy a congelar. O sea, realmente el crioprecipitado, miren ustedes, señores, es bastante laborioso. Entonces, como dice la clase, ¿qué cosa dice la clase? Pruebas laboratoriales. Estamos en el laboratorio haciendo esto. Miren ustedes, parte de su semiología que están llevando. Y luego el plasma simple o residual que tiene esos factores que ya ni me interesa que ustedes lo sepan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se indican nuestros pacientitos. Entonces, miren ustedes, cosas importantes que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, cuando nosotros hemos separado el plasma de esa bolsa originaria de sangre, lógicamente el glóbulo rojo que va a quedar pues con un hematocrito de 70%. O sea, yo voy a tener una sangre espesa, ¿no es cierto? Si se quiere algo viscosa. Entonces, si yo le transfundo así a nuestros pacientes, al comienzo habían colegas que no les gustaba muy espeso, muy lento, pero ahora todo el mundo ya se acostumbró. En un primer momento adicionaban, como dice ahí, solución salina. Ahora ya no. ¿Por qué ya no? Porque han habido accidentes, señores. Como colega decía, si le ha agregado solución salina, yo le puedo poner calcio, yo le puedo poner lactato de Ringer, y eso me coagula la sangre. No voy a dar una sangre coagulada, eso puede ser fatal para mi paciente. O como le han puesto solución salina, también le puedo poner dextrosa, y la dextrosa forma grumos. O sea, realmente nosotros no debemos utilizar, no debemos agregar nada a la bolsa de sangre, señores. Es mejor para evitar todos estos accidentes. ¿Ya? No utilizar nada de estos productos para que sea más diluido. No, acostúmbrense. Poco a poco se acostumbra y ya. Una vez que se acostumbra, y vamos a usar así, para evitar justamente los accidentes. Y miren ustedes, esa sangre total, si nosotros vemos los glóbulos rojos, sabemos pues que de acuerdo a lo que se va almacenando, vamos a tener una reducción gradual de la función. Como por ejemplo, vimos hace un momentito la P de fosfato, el 2,3-difosfoglicerato, cada momento que pase almacenado, se van a disminuir. Y miren eso cómo va a afectar. El transporte de oxígeno hacia los tejidos va a ser muy lento, muy pobre. O sea, una sangre relativamente vieja, como llamamos, ese va a ser el problema. ¿Ok? Por ejemplo, las plaquetas, dice, van a ser no funcionales a las horas, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso también tenemos que evitarlo, ¿no? Y todo el resto, el plasma, en el plasma, a las semanas vamos a tener el potasio aumentado. Vamos a tener el pH disminuido. Vamos a tener factores disminuidos, factor 8, como dijimos, factor 5, que es el lábil, ¿no es cierto? Son condiciones que yo tengo que saber, ¿no? Si esto lógicamente tiene una sangre total. Y dicho sea de paso, sangre total, así como sangre total, ya casi en ningún banco de sangre existe. Todo se fracciona. ¿Podríamos tener sangre total de alguna donación autóloga?
solamente, exclusivamente, probablemente en esos casos, ¿no? Y miren acá, esta es una tablita para ver qué plasma vamos a indicar de acuerdo al grupo de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, yo veo acá, si mi paciente es de grupo O sea, mi receptor es de grupo O, y yo le puedo dar el plasma de cualquier grupo, ¿no? Sabemos que el plasma de grupo O tiene pues anti-A, anti-B, ¿cierto? Y yo le puedo dar eso. Lógicamente es un mismo grupo también O. Y ahí dice el grupo de plasma AB. El grupo de plasma AB, que son bastante raros, no tiene ningún anticuerpo. O sea, al grupo O yo le puedo dar cualquier grupo de plasma. El grupo A, tengo que tratar de darle su mismo grupo, o lógicamente AB, que no tiene ningún anticuerpo. ¿Bien? El grupo B, tengo que darle su mismo grupo B, o también el grupo AB, que no tiene ningún anticuerpo, de la misma manera, ¿no? Y el grupo AB, solamente tengo que darle el grupo AB. Entonces, esta tablita nos va a ayudar, pues, qué grupo le voy a dar a mi paciente, ¿no? Muy bien. Y acá miren ustedes para ver los volúmenes que tenemos que manejar todos nosotros, especialmente si yo trabajo en la UCI, si yo soy anestesiólogo, estas cantidades tengo que conocerlo, y los pediatras también, en general todos tenemos que saber, ¿no? Y miren ustedes en la columna que dice sangre total, miren está el volumen de sangre total, en la otra columna solamente el concentrado de Matías. Pero vamos a ver, sangre total, el volumen total, 500 mililitros, lógicamente, lo que ya hemos dicho. El concentrado de Matías, miren ustedes, tiene 300, pero realmente ese concentrado de Matías, el volumen de hematíes, o sea, de glóbulos rojos puros, es 200, pero el volumen de plasma es 100. Sumado da 300, porque tiene que tener plasma, porque ahí están las sustancias conservadoras. Entonces, para que ustedes se den cuenta, esos 300 mililitros de concentrado de Matías tiene 200 de glóbulos rojos puros y 100 de plasma, ¿no? En la sangre total, lógicamente, 500 mililitros tiene pues un volumen de Matías 200, volumen de plasma 300, ¿no es cierto? Eso es fácil. El volumen, el hematocrito de una sangre total es el mismo lo que se ha sacado el donante, 40%. Pero miren ustedes, ¿cuál es el hematocrito de concentrado de Matías? Como dijimos, es más denso, más espeso. 70%. ¿De acuerdo? O sea, esta tablita también nos va a ayudar para poder sacar resultados. Y miren acá, llegamos. El principio que nosotros tenemos que saber antes de transfundir. Señores, esto no se olvide. En primer lugar dice, miren ustedes, debe identificarse la causa de la deficiencia. ¿Por qué dice eso? Porque yo tengo que conocer mi paciente, por ejemplo, ¿por qué está anémico? Tengo que conocer la causa. ¿Pero por qué tengo que conocer la causa? Porque el producto que yo le voy a transfundir, ese producto que yo le voy a transfundir, debe ser una transfusión momentánea, no para toda la vida, no para toda la semana, no, momentánea. Y como dije, siempre debemos tratar la menos cantidad posible de estas transfusiones, por lo que ya sabemos. Sabemos qué cosa puede producir. Entonces, ese principio, señores, es muy importante. Debe conocerse, identificarse la causa de ese problema. Y acá está, miren ustedes, en esta diapositiva, la primera donde dice normal, estamos viendo ese caño abierto, que es una producción normal, y ese caño también en la parte de abajo, que es una pérdida normal, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, hay un equilibrio normalmente. Miren, ve, si hay una producción de 1, hay una pérdida de 1 y tiene su nivel ahí, estándar, digámoslo así.
En la diapositiva, la que sigue, que dice producción disminuida, como dice producción disminuida, el cañito de arriba, miren, en vez de tener una buena cantidad, eso está produciendo poquito, ¿no? En las anemias aplásicas, por ejemplo, ¿no? En las leucemias y tantas cosas diversas. Pero miren ustedes, la pérdida está normal, o sea, siempre se está yendo. Pero la producción, como está pequeñísima, los valores normales han disminuido. Ahí está la producción disminuida, ¿cierto? En la otra, pérdida aumentada. Miren, el caño de arriba está produciendo buena cantidad normal, pero el cañito de abajo está saliendo bastante líquido. Hay una pérdida aumentada. Y eso puede verse, por ejemplo, en una hemorragia digestiva alta, por una úlcera, por ejemplo, etc. O sea, estamos dando ya el ejemplo para que ustedes vean, estamos conociendo ya la causa, ¿de acuerdo? Miren, el nivel está pues por debajo de lo normal, como es el primer cuadrito, ¿no es cierto? Y en el último dice producción de un componente anormal. Tenemos el nivel normal, tenemos producción, pero una producción como sale así todo, como un remolinito, en cantidades probablemente normales, pero de mala calidad. Y en el cañito de abajo hay una pérdida en volumen igual normal, pero también de mala calidad. Al final tenemos un nivel de mala calidad todo, ¿no es cierto? Y acá podemos tener un ejemplo. Cuando hablamos en trombastenia de Glassman. Trombastenia de Glassman, esa paciente tiene pues plaquetas en cantidades normales, pero de mala calidad. Ahí está el ejemplo. Yo creo que con estos 4 ejemplos estamos viendo, ¿no?, ese primer principio, conocer la causa. Y acá está lo escrito lo que acabamos de mencionar. El segundo principio, señores, miren ustedes, solamente debe administrarse el componente deficitario. Distinto lo que le mencioné, ¿no? Antiguamente, una hemofilia A, no había pues máquinas para poder separar. Una hemofilia A antiguamente le daban sangre recién extraída. Ahí estaba el factor 8. No le daban plasma, no le daban crío, pero no había cómo separarlos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, hoy sabemos, y este segundo principio dice, solamente debe administrar el componente deficitario. Es como antiguamente se daba plasma rico en plaquetas, ya no se da plasma rico en plaquetas. Lógicamente, el indicado debe ser concentrado de plaquetas, tiene menor volumen. ¿Ya? Entonces, este segundo principio que jamás nos vamos a olvidar. Puede ser pregunta de examen, lógicamente, ¿no? Y miren ustedes para que vean, si yo tengo una deficiencia de fibrinógeno, lógicamente tengo que dar el crío precipitado, ¿no? No plasma de recuperación. Si yo tengo factor 5, tengo que dar plasma fresco congelado. Bueno, ya dijimos que es el único que tiene ese factor, ¿no? Factor 7, concentrado complejo de factor 9, factor 8, crío precipitado, lógicamente. Enfermedad de Pumbill, de igual manera. Crío precipitado, bueno. La otra alternativa, como dijimos, que no es lo más recomendado, plasma fresco congelado. Factor 9, concentrado de factor 9, que tenemos en el mercado, pero humano. Factor 10, plasma de recuperación, factor 11, etcétera, ¿no? Pero entonces nosotros ya sabemos qué cosa debemos indicar, cuál es lo más ideal. Y lógicamente, si nosotros hablamos de transfusión de plaquetas, tenemos que darle, ¿no?, en este caso, una plaqueta obtenida por aféresis, ¿no? O sea, de una aféresis transfusional o productiva se le llama, que se obtiene de un donante la cantidad equivalente a 10 personas que han donado sangre, por decirlo así.
Entonces, una sola persona, y lógicamente ese es lo mejor, ¿no? Y acá está la féresis transfusional o productiva, que es una máquina, ¿no? Y saca de un solo donador equivale a 10 o más donadores en una sesión. Y acá está, ¿no? Miren ustedes, en el lado derecho estamos viendo un producto terminado de una féresis, ¿no? Que ha sacado aféresis de plaquetas de un solo donante. ¿Cuánto volumen? 200. Y si nosotros no tenemos aféresis, los hospitales pobres, miren lo que está en la izquierda, pool de plaquetas. Dijimos, cada plaquetita que ustedes ven, miren ustedes, yo saco de una bolsa de sangre, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de esta plaqueta de una bolsa de sangre? 50 mililitros de cada bolsa. Acá son 10 bolsas de 50 cada uno, tengo un volumen de 500. Este pool de plaquetas es de 500, que son de 10 personas. Acá de una persona, por aféresis, 200. Aquí en la bolsa de aféresis hay una sola posibilidad, el riesgo de contaminar con enfermedades infecciosas, ¿no? Una sola posibilidad, riesgo de crear anticuerpos. Y acá en el pool de plaquetas, son 10 donantes, 10 posibilidades de crear anticuerpos, 10 posibilidades de contaminar. Entonces, no es lo más adecuado. Por eso dijimos que la mejor alternativa es utilizar plaquetas obtenidas por aféresis. Eso tiene que ser así. Y acá nuevamente el ejemplo, miren, ve, ahí está. Ahí están las 10 bolsas, 5 y 5, 10 de cada bolsita. Se saca un concentrado de plaquetas. Ahí está, miren, miren las plaquetitas. 50 mililitros cada uno. En 10 son 500. Ahí está, pool de plaquetas, 500. Y miren lo que es al otro lado, aféresis, que es lo más indicado. Miren, ve, 2 bolsitas, cada una de 100. Qué lindas esas plaquetas. Hermosas esas plaquetas. De un solo donante. Una sola posibilidad de contaminar, de sensibilizar. ¿Ah? Y el volumen, lo que estamos hablando de este principio, ¿no? Que dice que debemos dar solamente el producto deficitario. Pero ese producto deficitario, si yo transfundo a mi paciente, debe tener la mínima cantidad, ¿no es cierto? El mínimo volumen y la máxima concentración. Ese es lo ideal, ¿no? Y el tercer principio, señores, miren ustedes, nuevamente acá, debe haber la máxima seguridad. No dice tiene que haber una seguridad completa, debe haber la máxima seguridad. O sea, lo mejor en seguridad. ¿Se dan cuenta? Es como cuando yo viajo en avión, el avión se puede caer. Dice, ¿debe haber la máxima seguridad en viajar? Claro que sí, así lo hacen las compañías, ¿no? Yo no digo, viajar es seguro. ¿Quién viaja seguro? El avión se puede caer. ¿No es cierto? Igualito tenemos que hablar acá, ¿no? Debe haber la máxima seguridad en el producto sanguíneo y en su administración. Estos son los 3 grandes principios, señores, que yo quiero que se aprendan. Eso exclusivamente para los médicos. ¿Ok? Y miren, cuando hablamos de ello, dice pues que tenemos que evitar reacciones transfusionales, o sea, que le produzca una alteración, o sea, yo no le puedo dar una sangre incompatible, en otras palabras, no. Yo tengo que hacer una buena prueba de compatibilidad. Y hoy en día tenemos muy buenos reactivos. ¿Ah? Nosotros en nuestro Perú tenemos el lujo de hacer las pruebas cruzadas, las pruebas de compatibilidad, como lo hacen los grandes países del mundo, señores. ¿Ah? Por ejemplo, acá usamos el método GEL, es el más fino, como lo hacen en Brasil, en México, en Italia, en Japón, como lo hacen ahí en los grandes países del mundo.
hacemos acá, ¿no? Tenemos ese lujo, ¿no? Y es gracias a todos los que trabajamos en banco de sangre, ¿no? Entonces, difícil que podamos tener una reacción transfusional, ¿no? Pero pueden haber, claro que sí pueden haber, ¿no? Entonces, acá está hematíes del receptor, del paciente, hematíes del donante, ¿no? Etcétera, ¿no? No hay mucha cosa. Y la otra cosa, miren ustedes, evitar la transfusión de infecciones, pero especialmente, miren, tenemos el sistema de bolsas cerradas, ¿no? Una contaminación bacteriana podríamos causar si no tenemos este sistema. Tenemos que tener una técnica de antisepsia adecuada cuando voy a sacar la sangre a mi donante. El sistema cerrado que nuevamente estamos conversando. La conservación adecuada en las refrigeradoras, ¿no? Etcétera. Y la parte vírica, especialmente haciendo una buena selección del donante, ¿no? Como dice, que sea la donación voluntaria de sangre. A mí no me gusta utilizar ese término, donación voluntaria de sangre. No, mejor hablo donación de sangre, ¿no? Porque todo el que va a donar sangre no va a la fuerza ni nada, ¿no? Su propia voluntad. Entonces no tengo por qué decir voluntario, ¿no? Etcétera. En Estados Unidos, porque nadie dice, campaña de donación voluntaria. No, donación de sangre, punto, nada más. Porque cuando yo digo voluntaria, estoy hablando de una característica del donante ideal. Me enseñó un famoso profesor en el MD Anderson Cancer Center de Houston. Dice que el donante ideal debe ser voluntario, altruista, no remunerativo y repetitivo. 4 características muy especiales. Pregunta de examen. Lógicamente también para evitar, digamos, la contaminación vírica, el estudio inmunoserológico, ¿no? Tengo que tener buenos reactivos, ¿no? Acá dice ELISA, ahora ya no tenemos ELISA. Miren, evoluciona pues todo. ELISA en su tiempo ahora ya pasó de moda, ¿no? Antes cuando se hablaba del HIV, oye, ¿te has hecho tu ELISA? Ahora ya no se puede decir así. Hablar de ELISA es un método antiguo. Hablamos de quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia, que es un reactivo que es más sensible, te puede detectar más tempranamente si comparamos con el método ELISA. Y la otra ventaja, que su tiempo de procesamiento ahora es de 1 hora y media, comparado con el ELISA de 4 horas, ¿no? Entonces, todo cada día mejora, pues, ¿no? Y eso tenemos que informar a ustedes. Bien. Entonces, eso tenemos que hacer. Y miren ustedes, acá está pues lo que estamos hablando del periodo de ventana, ¿no? Aquí tenemos los marcadores de HIV, por ejemplo, en una fase temprana de infección, ¿no? Miren ustedes, lo que nosotros normalmente utilizamos por años nosotros es el método de ELISA, ¿no? Claro, de primera, segunda, tercera generación, que era lo último. 22 días de periodo de ventana. O sea, este método dice que si hubiera una probable contaminación de este donante de HIV, mediante las pruebas antiguas de HIV, se podía detectar a partir del 22 días de una incubación. Luego eso siguió avanzando y miren ustedes lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos este rosadito que es, ¿no?, las pruebas antígenos de HIV, 16 días de periodo de ventana, ¿no? Y si nosotros hacemos ya las pruebas NAT, NAT, Testing Amplification Ácido Nucleico, ¿no? Prueba de amplificación de ácido nucleico. Miren, nos va a dar un periodo de ventana solamente de 11 días.
se ha cortado. Lógicamente, esto ya no se llama periodo de ventana. Se llama, ¿qué se llama? Periodo de eclipse. Que este es el tiempo que ninguna prueba de laboratorio lo puede determinar. Miren ustedes, señores. Acá no hay ninguna prueba lo puede determinar. 11 días, ¿no? Entonces, esta diapositiva, pues así, es interesante conocerlas, ¿no? Muy bien. Y miren ustedes lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Ahí está. 22 días el anticuerpo, 16 días el antígeno y prueba NAT 11 días, ¿no? Pero así como hacemos, también podemos hablar de hepatitis C. Y nadie habla de hepatitis C, señores. ¿Cuántos pacientes se estarán contaminando por la sangre de hepatitis C? Y nadie lo dice, nadie lo menciona. ¿Ah? O a veces nuestros colegas indiscriminadamente indican transfusiones. Lo que ya le dije a ustedes. ¿Cuál es la mejor transfusión? Aquella que nos indica. Y por eso tienen que evaluar, evaluar y evaluar. ¿Ok? Miren ustedes acá la hepatitis C. Miren la hepatitis C, señores. Cómo ha evolucionado. Miren, ve. Aquí tenemos el reactivo de primera, segunda, tercera generación. Y a tercera generación, solamente de 70 días de periodo de ventana. O sea, si un paciente se contaminaba acá, estaba contaminado, donaba por acá, negativo, donaba por acá, negativo. A los 70 días recién se detectaba. ¿Cuántos se habrán contaminado? ¿De acuerdo? Miren ustedes, y esa es una cosa grave, ¿no? Entonces, ya con las pruebas NAT, miren ustedes cómo se ha mejorado, un alrededor de 10 días nada más de periodo de ventana. Miren, ¿ve? ¿No? Lógicamente, el NAT nos está dando muchas cosas nuevas, ventajas para poder desarrollar. Nuestro hospital todavía no hace. ¿Qué vamos a hacer esta vez? Hay nuevas administración. Yo ya no soy el jefe. No se va a hacer. No sé, ¿hasta cuándo será? No sé, ya, pues ya no soy jefe yo. Bueno, y miren lo que acabamos de decir, ¿no? Solamente el periodo de ventana por 14 días. ¿No? Y miren ustedes, cuando yo digo NAT, son pruebas, pues, que yo dije de ácidos nucleicos, ¿no? Miren la estimación del riesgo de infección por transfusión antes del NAT, antes que no se hacía el NAT. Vamos a hablar del HIV nada más, ¿no? Bueno, y de la hepatitis C. Miren, el riesgo por transfusión dice, podríamos contaminar, ¿no? De 600.000 transfusiones, uno se puede contaminar. Miren ustedes, por HIV. Hepatitis C, de 100.000, uno se puede contaminar hepatitis C. Ese es antes del NAT, porque no se hacía NAT. Pero miren ustedes, después del NAT, miren, después del NAT, se puede contaminar menos de uno por 1.000.000 de transfusiones. Pues es más lejano, menos posibilidades. Igualito podemos hablar de hepatitis C, menos de uno por 1.000.000 de transfusiones. Entonces ahí está la importancia, ¿no? Y si nosotros vemos como el NAT, que son pruebas costosas, miren acá la lista, y banco de sangre es caro, pues. Es caro. Cada día se estudian más cosas, especialmente para evitar problemas en los pacientes, ¿no? Secuelas, reacciones que pudieran tener nuestros pacientes, ¿no? Miren, ve, y cada día viene a costar más en dólares, ¿no? Miren, ve, pruebas nuevas. Por ejemplo, acá está NAT, ya se menciona el NAT. Hay otras que se va a hacer pruebas de detección bacteriana en las plaquetas.
Aquí está la leucorreducción. Miren ustedes, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Y así. Por eso que Banco de Sangre cada día los costos aumentarán. Dentro de este principio también que estamos hablando de obtener la máxima seguridad y en su administración, miren, tenemos que evitar la sobrecarga de líquidos. Y eso tenemos que tener muy en cuenta, especialmente los niñitos y los ancianitos, ¿no? Nos pueden dar edema de miembros inferiores, y si hay ese edema de miembros inferiores, puede llevar al sistema cardiovascular, ¿no sé? Y los pulmones, y tener pues ya un edema con marcada insuficiencia respiratoria, ¿no? Muy bien. Ya esto hemos hablado, los componentes de los hematíes, lavados, etcétera. Y acá podemos ver, miren ustedes, el componente de un plasma fresco congelado. Nosotros vemos 90% de agua, tiene 7-8% de proteínas, albúmina, globulina, factores de coagulación, 2% de carbohidratos y lípidos. Hay un porcentaje pequeño de productos de gasto metabólico, cristaloides, hormonas, etcétera, lo que sucede en nuestro organismo, ¿no? Y además contiene elementos solubles del sistema de coagulación. Miren, tiene sistemas fibrinolíticos, ¿no? Inhibidores naturales como antitrombina 3, ¿no? Es muy importante que lo conozcamos, ¿no? ¿En quién podemos indicar el plasma fresco congelado? Pacientes con déficit de múltiples factores de coagulación. Así es. Pacientes con déficit congénito de factor 5, porque dijimos que el único componente de factor 5 es el plasma fresco. Casos que se desconoce su deficiencia y hay sangramiento, bueno, podemos hacer como una cosa más rápida de emergencia. La coagulación intravascular diseminada podemos utilizar ahí, pero muy importante conocer la causa del CID. Tenemos que combatir esa causa. Miren, ven, miren lo que estamos ya repasando, ¿no? O también indicaciones para pacientes sometidos a repetida plasmaféresis. Ah, y lógicamente, pues, ¿no? Eh, la púrpura trombocitopénica trombótica, caso muy excepcional, nosotros lo vamos a ver en aféresis, ¿no? Al próximo ciclo vamos a tener conversatorio clínico de esto. Eso es muy interesante para que quede grabado a ustedes. Bueno, la transfusión masiva se podría utilizar. Y acá las dosis, ¿no? Cuando es déficit de factor 5, 10 mililitros por kilo de peso cada 12 horas. Cuando es déficit de factor 9, 5 mililitros por kilo cada 24 horas, ya más alargado. Déficit moderado de factor 2, 7, 9, 10. Una unidad de plasma fresco de 200 mililitros cada 24 horas, ya más prolongado. Déficit de factor 13, una unidad de plasma fresco cada semana. Cada semana, ¿no? Y el plasma fresco congelado, contraindicaciones y precauciones, no se puede utilizar para expandir volumen plasmático. Ya hemos dicho, por riesgo de enfermedades transmisibles. La alternativa acá debemos dar la albúmina. Cristaloide, coloide, bueno, también. No se debe usar para administrar proteínas en pacientes con deficiencias nutricionales. No, porque el plasma no tiene ningún aminoácido que le pueda nutrir a ese paciente. Eso es interesante conocerlo. No se debe usar como profiláctico postoperatorio en cirugía cardiovascular o transfusión masiva. Entonces, esto todo, ¿por qué no? Se puede presentar reacciones alérgicas, anafilaxia. Y lo otro, riesgo de enfermedades transmisibles, ¿no es cierto? Y lo más importante que hemos hablado. El plasma simple ya hemos dicho que no. El crío precipitado, ¿no? También se le llama como factor antihemofílico. Este crío precipitado tiene una proteína de alto peso molecular que se precipitan por el frío, y hemos comentado eso, ¿no? Precipitado blanco. Y este crío precipitado tiene factor 8, tiene factor von Willebrand,
tiene fibrinógeno, factor 1, tiene factor 13, tiene fibronectina. Todo lo que les he mencionado, ¿no? Son los factores muy importantes. Bueno, esta era la indicación, y ya esto ha variado lógicamente. Hemofilia A, y ahora se utiliza todo por ingeniería genética. En el seguro todo de ingeniería genética. Ya nadie se pone el crío precipitado, ¿no? Entonces el seguro puede comprar, pues eso, ¿no? Enfermedad von Willebrand también, otra indicación. O pacientes con hipo o disfibrinogenemias, se puede indicar el crío precipitado. El CID, sí, y nuevamente tenemos que tratar la causa, eso es muy importante, ¿no? Y miren ustedes el crío precipitado, depuración por el sistema mononuclear fagocítico, la fibronectina, lo que le dije, ¿no? Casos nuevos que han aparecido. Bueno, y acá es una formulita para poder indicar, es una fórmula, dosis de administración, cuántas unidades se van a requerir, muy importante el volumen del plasma, mililitros por el porcentaje deseado menos el porcentaje inicial, ¿no? Sobre 100. El volumen plasmático, peso en kilogramos por 40, ¿no? Acá tenemos el peso, el hematocrito, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, 2.800 mililitros, ¿no? De volumen. La unidad requerida en estos casos, miren, saco la fórmula, ¿no es cierto? El plasma, acá está el plasma, 2.800. Por esto, nivel deseado 50, acá está, menos nivel inicial 0 sobre 100. Sale igual 1.400 unidades. 1.400 unidades y yo le puedo dar 20 unidades por kilo de peso cada 12 horas. El fibrinógeno y el factor 13 es menos problemático. Podemos darle una unidad de plasma fresco cada semana, ¿no? Hemos visto de la formulita. Contraindicaciones y precauciones del crío precipitado. No usar para el tratamiento diferentes a factores 8, 13, 1, ¿no? En lo posible, ABO compatible. Ya sabemos el riesgo de enfermedades transmisibles. En caso de grandes volúmenes, monitorizar hiperfibrinogenemia, porque si no, nos puede dar un tromboembolismo. Y aquí miren ustedes, para que vean, por ejemplo, el fibrinógeno, yo no necesito pues grandes cantidades para su hemorragia, ¿no? Fibrinógeno crioprecipitado. Nivel hemostático, 100 miligramos por ciento, nada más. La vida media de 4 a 6 días. Miren, acá el factor 2 puede ser plasma simple, plasma fresco, complejo, bueno, etc. Miren, solamente el nivel hemostático yo debo llegar del 20 al 40%. No tengo por qué llenar al 100%, señores, ¿no? Vida media 3 a 4 días. Miren el factor 5, plasma fresco, solamente debo llegar del 100 al 25%. No debo llegar al 50, 80%. ¿Para qué? Por gusto. Eso tengo que saberlo, ¿no? Factor 7, 8, crío precipitado. Miren, solamente de 30 a 50%, nada más. No al 100%, ¿para qué? De igual manera, el factor 9, plasma simple, etcétera, del 20 al 40%, nada más. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? Todo lo que tenemos que conocer. Y miren acá para que ustedes vean, como dijimos, el plasma fresco tiene todos los factores de coagulación. Ahí están todos los factores. El crío precipitado tiene factor 1, factor 8, factor 13. Y además
tiene la fibronectina, como les dije, ¿no es cierto? El plasma simple no tengo que mencionar. Pero acá hay una cosa muy importante que quiero que observen. Miren ustedes. El plasma fresco congelado tiene factor 5. Cuando yo voy a preparar el crío precipitado, tengo que descongelar lentamente. Miren acá, en el crío precipitado no hay factor 5. Debería estar el factor 5, no hay. ¿Por qué no hay? Durante ese descongelamiento lento, el factor 5 se va a desaparecer. Se va a evaporar, como dicen, ¿no? Eso quería mostrarles. Bueno, los productos plaquetarios ya sabemos que tenemos que concentrar plaquetas, ¿no? Bueno, todo cómo se va a obtener los plasmas, los riesgos de hemorragia. Mientras menos cantidad de plaquetas tenga un paciente, son mayores los riesgos de sangrado. Y acá tenemos una paciente que está recibiendo, miren, plaquetas obtenidas por aféresis, ¿no? Una paciente trasplantada de médula. Y miren, cuando yo transfundo plaquetas, también lo que les di, tenemos que evaluar riesgos, beneficios. Los riesgos, ¿qué riesgo va a tener cuando yo transfundo plaquetas? Formación de anticuerpos, infecciones y reacciones alérgicas. Y los beneficios, lógicamente, si yo transfundo, van a detener la hemorragia o van a prevenir la hemorragia. Y vamos a ver, ¿realmente será así? Esa prevención de hemorragia ya hemos dicho que es muy relativo, ¿no? Y acá está la máquina de aféresis, ¿no? Se llama MICOS, que les dije, la mejor máquina del mundo. Ya, esos son los antígenos plaquetarios que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y están las plaquetitas, ¿no? Los antígenos plaquetarios, miren ustedes cómo se va a clasificar, ¿no? La especificidad de HLA clase 1, los peligros y reacciones adversas de transfusión en las plaquetas, ¿no? Estos son inmunes, ¿no? Miren ustedes, formación de anticuerpos, refractariedad, infección post-transfusional, enfermedad de Gerson contra el huésped, púrpura post-transfusional. Entonces, si yo tengo ya un anticuerpo ya creado en mi paciente porque abusé de muchas transfusiones y de diferentes donantes, voy a tener esa posibilidad, ¿no? Determinación de anticuerpos HLA o plaquetarios propios, ¿no? Entonces yo tengo que saber enfrentar eso. Tenemos que hacer, ¿no? Causas de refractariedad e inmunes, ¿no? Especialmente las formaciones de anticuerpos, tengo que tener en cuenta acá, ¿no? Y acá, causas de refractariedad no inmunes. O sea, vamos a tener una refractariedad no inmune debido a fiebre, infecciones, CID, sepsis, esplenomegalia, drogas. Miren, sí, las causas no inmunes, ¿no? Y todos esos pacientes que han tenido refractariedad plaquetaria inmune, podemos hacer la prueba de compatibilidad plaquetaria, ¿cierto? Finalmente, nosotros podemos decir, de todo lo que hemos hablado, conocemos el beneficio comprobado, pero también tiene un riesgo potencial conocido, lo que le hemos dicho, lo que le hemos comentado a ustedes, ¿no? Los factores de coagulación por ingeniería genética, nueva modalidad de investigación para futura hemoterapia, pero ya lo tenemos ya, ¿no? Y eso sería todo nuestra clase de hoy día. Si hay alguna pregunta, esta diapositiva yo les muestro porque ustedes saben que el Hospital Almenara, el Banco de Sangre, nosotros como Banco de Sangre y el quien le habla hizo la colecta de stem cell, de sangre periférica, del primer paciente que fue trasplantado en médula ósea en el país el año 94, por si acaso les aviso. El trasplante de hígado, también el apoyo de banco de sangre que se hizo el año 2000, ¿no? El primer paciente, y está vivo. Luego se han hecho trasplantes de pulmón,
apoyo de banco de sangre. Y luego hemos tenido trasplante de páncreas con el apoyo de banco de sangre. Y así sucesivamente, ¿no? Nuestro Hospital Almenara es pionero en estos procedimientos. Muy bien, eso sería toda nuestra clase. Espero que le hayan sacado provecho. Si hay alguna pregunta. Al parecer no hay preguntas, doctor. ¿Por qué no hay preguntas? ¿O todo han entendido o todo no han entendido? Ah, Sí se entendió, doctor. ya. ¿Quién habla? ¿La delegada? No, doctor, la delegada tiene problemas con el audio de su computadora. ¿O sí? ¿Y quién habla? Soy Sofía Ábalos, doctor. Ah, ya, hijita. Bueno, entonces nos quedaremos. El segundo grupo que corresponde a mí, no sé si está la delegada, vamos a hacer el sábado nuestro seminario. Ya nos comunicaremos para programar la hora. ¿Ok? Entonces nos quedamos ahí. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. No se olvide de Chao. enviarle las diapositivas a la delegada o colgarlos aquí en el Teams. Ya hablaremos, pues, ¿ya? Listo. Ok. Ya, doctor, muchas gracias. Chao. Gracias, doctor. Chao, hijitos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.